Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático o endoplásmico es una red de membranas en forma de sacos aplanados o túbulos que se extiende desde la membrana o envoltura nuclear, con la cual se conecta hacia todo el citoplasma. El retículo endoplásmico es tan amplio que constituye casi la mitad de las superficies membranosas dentro del citoplasma de la mayoría de las células. Es una estructura altamente dinámica que muestra recambio y reorganización continuos. Las células contienen dos tipos de retículo endoplásmico que difieren tanto en su estructura como en su función. El retículo endoplásmico está dividido en dos subcompartimientos, que son el retículo rugoso y el retículo liso. El rugoso se define por la presencia de ribosomas unidos a su superficie citosólica, mientras que el liso carece de ribosomas. Las proteínas y lípidos pueden difundirse de un tipo de retículo endoplásmico al otro, lo que indica que las membranas están interconectadas. Sin embargo, muchas proteínas se encuentran solo en uno u otro tipo de retículo. Retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso está muy desarrollado en diversos tipos celulares, entre ellos los del músculo esquelético, túbulos renales y glándulas endocrinas productoras de esteroides. Las funciones del retículo endoplásmico incluyen 1. Síntesis de hormonas esteroideas en las células endocrinas de las gónadas y la corteza suprarrenal. 2. Desintoxicación en el hígado de diversos compuestos orgánicos como barbitúricos y etanol, cuyo consumo crónico puede conducir a la proliferación del retículo endoplásmico liso en las células hepáticas. 3. Secuestro de iones calcio en el citoplasma celular. La liberación regulada de calcio del retículo endoplásmico liso de células musculares esqueléticas y cardíacas desencadena la contracción. Retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso es el punto inicial de la vía biosintética. Es el punto donde se sintetizan las proteínas, cadenas de carbohidratos y fosfolípidos que viajan por los compartimientos membranosos de la célula. El retículo endoplásmico rugoso es el sitio de la síntesis de proteínas de secreción en las células ancinales pancreáticas, las células calciformes del intestino, las células endocrinas, las células plasmáticas y las células hepáticas. Síntesis de proteínas en ribosomas unidos a la membrana o en ribosomas libres. Los polipéptidos se sintetizan en dos puntos distintos dentro de la célula. La tercera parte de las proteínas codificadas por el genoma de mamíferos son sintetizadas en los ribosomas unidos a la superficie citosólica de las membranas del retículo endoplásmico rugoso. Otros polipéptidos se sintetizan en ribosomas libres, es decir, los que no están unidos al retículo endoplásmico rugoso y luego se liberan al citosol. A principios de 1970, Gunther Böbel, David Sabatini y Bernard Doberenstein de la Rockefeller University propusieron y demostraron que el sitio de la síntesis de una proteína dependía de la secuencia de aminoácidos en la porción aminoterminal del polipéptido. Síntesis de proteínas secretoras lisosómicas o vasculares vegetales en los ribosomas unidos a membranas. La síntesis del polipéptido inicia después de que un ARN mensajero se une con un ribosoma libre. Los polipéptidos sintetizados en ribosomas unidos con membranas contienen una secuencia señal que incluye un segmento de 6 a 15 residuos de aminoácidos hidrófobos y que dirige al polipéptido naciente a la membrana del retículo endoplásmico. Un polipéptido naciente es uno que está en proceso de síntesis. Síntesis de proteínas secretoras lisosómicas o vasculares vegetales en los ribosomas unidos a membranas. La síntesis del polipéptido inicia después de que un ARN mensajero se une con un ribosoma libre. Los polipéptidos sintetizados en ribosomas unidos con membranas contienen una secuencia señal que incluye un segmento de 6 a 15 residuos de aminoácidos hidrófobos y que dirige al polipéptido naciente a la membrana del retículo endoplásmico. Un polipéptido naciente es uno que está en proceso de síntesis. Síntesis de proteínas integrales de membrana en los ribosomas unidos a la membrana. Las proteínas integrales de la membrana, distintas de las mitocondrias y cloroplastos, también se sintetizan en los ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplásmico. Estas proteínas de membrana se traslocan a la membrana del endoplásmico rugoso conforme se sintetizan con los mismos mecanismos descritos para la síntesis de las proteínas secretoras y lisosómicas. Biosíntesis de membrana en el retículo endoplásmico.
Las membranas no surgen de nuevo, es decir, por la combinación de elementos de las reservas de proteínas y lípidos. Las membranas surgen solo de las membranas preexistentes, crecen conforme las proteínas y lípidos recién sintetizados se insertan en las membranas existentes en el retículo endoplásmico. Las membranas celulares son asimétricas. Las dos capas de fosfolípidos de una membrana tienen diferentes composiciones. Síntesis de los lípidos de las membranas. La mayor parte de los lípidos de la membrana se sintetizan por completo dentro del retículo endoplásmico. Las principales excepciones son la esfingomielina y los glucolípidos, cuya síntesis comienza en el retículo endoplásmico y se completa en el aparato de Golgi. Glucosilación en el retículo endoplásmico rugoso. Casi todas las proteínas producidas en los ribosomas unidos con membranas se convierten en glucoproteínas, ya sean componentes integrales de una membrana, enzimas lisosómicas, solubles o vasculares, o a partir de la matriz extracelular. Mecanismos que aseguran la destrucción de las proteínas mal plegadas. Las proteínas mal plegadas no se destruyen en el retículo endoplásmico, sino que se transportan al citosol por un proceso de transposición inversa. Una vez en el citosol, las cadenas de oligosacáridos se retiran y las proteínas mal plegadas se degradan en las proteasas. La acumulación de proteínas mal plegadas, que puede ser letal para la célula, inicia un plan de acción completo dentro de la célula que se conoce como respuesta de proteína no plegada. La activación de los sensores da origen a una multitud de señales que se transmiten hacia el núcleo y el citosol, y el resultado incluye expresión de cientos de genes diferentes cuyas proteínas codificadas tienen la capacidad de aliviar las condiciones de estrés dentro del retículo endoplásmico. Fosforilación de una proteína clave necesaria para la síntesis de proteína. En 1898, Camillo Golgi descubrió el aparato de Golgi, un organelo que se encuentra en las células eucariotas en un número variable. Las células animales tienen menos aparatos de Golgi, pero de mayor tamaño que las células vegetales. Su estructura está conformada por sacos membranosos llamados cisternas, que se hallan apilados unos encima de otros. La cantidad de cisternas por aparato es de 6 u 8, pero se han observado hasta 60. Cada pila de cisternas tiene 3 regiones funcionales principales, conocidas como cis, que es la más próxima al retículo endoplásmico, medial, que corresponde a las cisternas medias, y trans, que es la más alejada del retículo endoplásmico y la más cercana a la membrana plasmática. Las enzimas del aparato de Golgi modifican las proteínas y lípidos que proceden del retículo endoplásmico mediante adición o eliminación de azúcares, grupo sulfato y fosfato. En el proceso de glucosilación, el aparato de Golgi modifica los glúcidos que formarán parte de las glucoproteínas, proteoglucanos, glucolípidos y polisacáridos. En la sulfatación, el aparato adiciona grupo sulfato a las moléculas. En cambio, en la fosforilación, añade grupo fosfato. Las vesículas que proceden del retículo endoplásmico se fusionan con la cisterna cis y descargan ahí su contenido molecular. A continuación, las moléculas pasan de una cisterna a otra a través de la región medial y se va complementando su síntesis. Al final, llegan a la cisterna trans, en donde se seleccionan y empaquetan en forma de vesículas finales y se envían a su destino final. Algunos de los principales destinos de estas moléculas son los lisosomas, donde se fusionan con los endosomas, dando lugar a la formación de lisosomas. La membrana plasmática, donde se insertan como proteínas y lípidos de membrana. La matriz extracelular,
donde el aparato de Golgi realiza la síntesis de polisacáridos de esta región celular. 4. El espacio extracelular. En este caso, las moléculas procesadas por el aparato de Golgi se fusionan con la membrana plasmática y se descargan hacia el espacio extracelular mediante exocitosis. Otras de las funciones del aparato de Golgi son la señalización de las moléculas para determinar el destino final de estas. El aparato de Golgi añade una etiqueta de manosa 6-fosfato a las proteínas destinadas a los lisosomas. También participa en el proceso de apoptosis, puesto que posee varios miembros de la familia BCL2, al igual que las mitocondrias. El transporte en masa. El transporte en masa es un mecanismo que la célula utiliza para transportar moléculas de gran tamaño. Es un proceso endergónico, por lo cual necesita un aporte continuo de energía química, siendo ATP o GTP. Existen evidencias de que el citoesqueleto participa activamente en este tipo de transporte. De acuerdo a la dirección del movimiento de partículas, existen dos tipos básicos de transporte en masa. Exocitosis, que es el que consiste en la expulsión de sustancias hacia el medio extracelular. Luego tenemos la endocitosis, que implica la incorporación de elementos hacia el interior de la célula. En primer lugar hablaremos de la endocitosis, que es un proceso por el cual las sustancias que contactan con la membrana plasmática hacen que la misma membrana se invagine y se estrangula formando una vesícula que engloba la partícula para transportarla al interior celular. Por lo tanto, este proceso provoca la pérdida de membrana plasmática que pasa a formar parte de la vesícula. Si se trata de grandes partículas, microorganismos o residuos celulares que son ingeridos mediante vesículas de gran tamaño, al proceso se le llama fagocitosis. Más bien dicho, sería la comida de la célula. La vesícula que se forma en este proceso se le llama fagosoma, que desprende de la membrana plasmática al interior de la célula. Cuando la endocitosis comprende la incorporación de líquidos o solutos pequeñas en su fase acuosa, que a su vez son ingeridas por vesículas pequeñas, a este proceso se le llama pinocitosis. Ahora bien, como la célula ya sabe qué sustancia incorporar, bueno, esta contiene receptores que son más bien glicoproteínas, cuya función es el reconocimiento de sustancias. ¿Y qué características posee un receptor? Bueno, se divide en tres. Estos presentan especificidad, que significa que el receptor solo puede unirse de forma efectiva a un solo ligando. Afinidad, que tiene tendencia a unirse a cierto ligando debido a sus características químicas. Y por último, la reversibilidad. La unión entre la hormona y el receptor es reversible. No es unión química, sino de reconocimiento. Por el mecanismo de endocitosis, no solo se entran sustancias necesarias para las células. Los virus, por ejemplo, evolutivamente han desarrollado la capacidad de reconocer a ciertos receptores celulares y de esa manera se unen a ellos e ingresan a las células. Por eso, distintos virus presentan afinidad por distintos tipos de receptores presentes en diferentes tipos de células. Y por eso, no cualquier virus infecta cualquier célula. El proceso de exocitosis es un proceso exactamente inverso al de endocitosis. Sí, porque las sustancias a excretar cumplen el mismo ciclo, nada más que inverso. Se empaquetan en una vesícula que viaja hasta la superficie extracelular de la membrana plasmática. Así la vesícula se rompe y libera sustancias a desechar. Mecanismos de resistencia bacteriana. Cuando una bacteria encuentra la forma de hacerse resistente, es capaz de transferir el gen de esa resistencia a sus congéneres, incluso a otras especies bacterianas. Una vida social que poco a poco vamos conociendo con asombro. Una de las formas más comunes es la transferencia directa por medio de un pilus. El gen de resistencia se encuentra muy habitualmente en un plásmido, un pequeño anillo de ADN. La bacteria realiza una copia y la transfiere a través del pilus. Esta partícula, a forma de encuentro sexual, va extendiendo el plásmido con el gen de resistencia de unas bacterias a otras.
En otras ocasiones, la bacteria absorbe directamente fragmentos de ADN presentes en el medio procedentes de bacterias muertas. Si entre ese ADN libre se encuentra un gen de resistencia, la bacteria puede incorporarlo a su propio genoma. Las bacterias aprovechan también la acción de los virus para conseguir genes de resistencia. Los virus bacteriófagos mezclan a veces su propio ADN con el de las bacterias. Los genes de resistencia pueden así pasar primero al virus y transferirse después a otras bacterias. Para resistir a un antibiótico, una bacteria puede, en primer lugar, cambiar de apariencia. El medicamento concebido para reconocer una puerta de entrada específica se pierde, entonces dejando a la bacteria tranquila. Otra estrategia de la bacteria para protegerse puede ser simplemente que ésta cierre sus puertas de entrada. La tercera posibilidad es que absorba el medicamento para poder deshacerse de él más fácilmente. La apuesta resultó un éxito, se descubrió un tipo de mecanismo desconocido, hasta entonces en micobacterias, una bomba de flujo capaz de expulsar la streptomicina. El antibiótico lograba penetrar, pero era expulsado de nuevo al exterior sin daño alguno para la bacteria. Bautizaron a este mecanismo como bomba de flujo DAP. Por último, la bacteria también puede dejar entrar al antibiótico para producir después enzimas capaces de degradarlo.